Muchas gracias, Dios le bendiga y vamos a entrar al repaso de la lección que me quedan 9 minutos. Entonces vamos a aprovechar esos 9 minutos para el repaso de la lección. El título de la lección de esta semana es Los que han llegado al fin del tiempo. ¿A partir de qué momento nosotros consideramos, o la Iglesia Adventista considera que estamos viviendo el tiempo del fin? ¿A partir de qué momento? A partir de 1844. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros creemos y aceptamos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y esa era la última ceremonia que se realizaba en Israel, que era el Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, el día de expiación. Ese era el día en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y hacer una purificación del santuario. Y a partir de 1844 para acá, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y nosotros aceptamos, reconocemos que Cristo entró a ser, como sumo sacerdote, a hacer la purificación del santuario. Eso indica que de ese momento para acá nosotros estamos viviendo la escena final de la historia del mundo, porque se está realizando la última ceremonia, el último ritual que se llevaba a cabo en el santuario, donde se hacía el día 10 del mes séptimo y era el último. Ya después de que se hacía eso, se empezaba una vida totalmente diferente, o nueva, más bien nueva, porque se iniciaba de ceros, quedaba limpio el santuario y volvía a iniciarse de ceros, y esto se hacía cada año. Así que este suceso del paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo, que de paso la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única entre las iglesias creyentes y evangélicas que reconocen y aceptan esto. Entonces estamos viviendo las escenas finales de la historia del mundo. Así que el título está muy relacionado con este asunto: los que han llegado al tiempo del fin. Y el versículo de memoria está totalmente relacionado con el título. De paso, el título es tomado de ese versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, que nos dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire y que no caiga. Y qué interesante que yo no había mirado que esa expresión, el que crea estar firme, mire y que no caiga, estaba en el contexto de que hemos llegado al fin. Mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo haciendo toda la ceremonia de purificación, el pueblo debía de estar afuera en oración, debía de estar en una actitud rendida delante de Dios, una actitud de arrepentimiento, en una actitud de confesión de sus pecados, para que cuando el sumo sacerdote saliera del lugar santísimo no los hallara sin haber arreglado las cuentas con Dios y tuvieran que ser destituidos del pueblo de Dios. Entonces ellos pasaban en esa actitud. Mientras Cristo en este momento está haciendo la expiación en el cielo, está haciendo la purificación del santuario, entonces el pueblo de Dios, ¿en qué actitud debe de estar? Lo mismo, en una actitud de arrepentimiento y de confesión y de entrega al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí entendemos de manera sencilla, no hay que ser tan profundos, pero cuántos de los que estamos aquí de manera sencilla entendemos el proceso de purificación que se hacía en el santuario terrenal? ¿Cuánto lo entendemos? Así no sea profundamente, pero por lo menos entendemos lo que hacía el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Con la sangre de uno de los machos cabríos que se escogía, porque se escogían dos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era la única vez al año que entraba, y él aprovechaba para hacer una purificación, no solo con rociamiento de sangre en el arca, sino aprovechando para hacer limpieza allí.
Cuando él salía del lugar santísimo, salía en una posición de llevar algo en las manos. Y lo que llevaba era el pecado que durante todo el año el pueblo de Israel había cometido. Y ahora llegaba hasta afuera, ponía las manos sobre el macho cabrío para Azazel, y ese era llevado al desierto y así el santuario quedaba purificado. Hágame en una relación hasta donde le sea posible, hágame en una relación de cómo es que Cristo entró al santuario y qué anda él purificando en el santuario del cielo. Porque lo que se hacía aquí en la tierra es una representación, un tipo de lo que se hace en el cielo. En este momento Cristo está en el cielo haciendo la purificación. ¿Alguien me quiere expresar en sus palabras cómo es ese proceso que Cristo está haciendo en el cielo? Porque la lección del jueves tocó algo relacionado con el juicio previo al advenimiento, o lo que llamamos el juicio investigador. ¿Alguien? Hermano Daniel, gracias. Si nos puede contar, le agradecemos mucho. Damos gracias a Dios por tal vez necesario por eso trabajar en el hermanito para dedicarlo y la mano sangre y nos puede amén. Entonces lo que está haciendo Jesucristo ahora es intercediendo con nosotros. Amén. Ya ha pasado un juicio inicial, llamamos un juicio investigador previo al juicio final. Ya próximamente pasamos del juicio investigador de ahora de este tiempo y pasamos al juicio final ya ejecutivo, cuando el Señor venga. Amén. Gracias, hermano Daniel, muy amable. Hermanos, como el sumo sacerdote entraba al santuario para hacer purificación, Cristo entró y la iglesia adventista cree, lo acepta y lo apoya con Apocalipsis capítulo 10, cuando el profeta recibe la orden de que se coma el libro, que el ángel traía en su mano, que se comiera ese libro y que cuando lo comiera en la boca le sería dulce, pero que cuando lo llevara al estómago le sería amargo en su vientre, dice la profecía de Apocalipsis capítulo 10. ¿Qué fue lo que le fue dulce a la iglesia naciente en boca de Guillermo Miller y los demás que predicaban para ese tiempo? La segunda venida de Cristo. Y la creían que para el 22 de octubre de 1844 Cristo vendría. Y lo esperaron y lo creyeron y lo predicaron. Pero esa noche, cuando llegó las 12 de la noche y Cristo no vino, y no vino y no vino, para ellos fue muy amargo. Y ahí se estaba cumpliendo la profecía de que amargaría su vientre. Ellos no estaban equivocados de profecía, ni la habían malinterpretado. Habían malinterpretado era el evento, el suceso. Cristo no vendría del cielo a la tierra, sino que pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, los que entendieron ya no se quedaron mirando solo el lugar santo del cielo, sino que ahora entendieron que Cristo estaba en el lugar santísimo haciendo un trabajo muy especial. Y así como el sumo sacerdote entraba y limpiaba, purificaba con el ritual de la sangre el lugar santísimo, Cristo en este momento está purificando el lugar santísimo o el cielo. Todo el cielo es el lugar santísimo. Ahora, ¿de qué está contaminado el cielo? ¿Por qué el cielo está contaminado y Cristo tiene que hacerle una purificación? Muy bien, por nuestros pecados. Pero es que los pecados no los cometemos allá en el cielo, los cometemos es aquí en la tierra. En el cielo no se cometen. ¿Por qué entonces tiene que purificar ahí al cielo cuando los pecados los cometemos aquí en la tierra? Muy bien, porque lo que se hace aquí se registra ya. Esa es la respuesta, hermana. Porque Cristo es nuestro intercesor y cuando nosotros vamos a Él en arrepentimiento y todo está escrito en el libro de la vida, pues ya son borrados. Muy bien. Pienso yo que no, es así. Ustedes entendieron todo el proceso. Ese es. También se dice que como tal, así como había un cordero que en él depositábamos todos nuestros pecados, Jesús es ese cordero
en el cual cuando nosotros nos confesamos se depositan todos esos pecados que nosotros llevamos y podemos ser limpios a través de él. Amén. ¿Qué quiere decir? Que él carga con eso. Muy bien, qué bueno. Todas esas son figuras. Muy bien, entonces cuando yo confieso mis pecados, yo los confieso, le pido perdón a Dios. Bueno, me anticipo porque me faltó un detallito. Cuando yo peco, inmediatamente que peco, ¿dónde quedan registrados los pecados que nosotros cometemos? En el libro de la memoria que está en el cielo. Entonces, todos los actos. Ahora, ¿solo los de los hijos de Dios o también la de los impíos, o más bien la de los que no se han convertido, los que no han creído, también están registrados en el cielo? Entonces, de todos. Entonces, en el cielo está registrado todos los pecados. Ahora, hermanos, nosotros vemos pecados y nos parecen horribles, ¿sí o no? Pero resulta que lo que nosotros vemos lo podemos multiplicar por 100 y no estamos equivocados. Porque a escondidas, en oculto, se cometen los pecados más atroces, porque es muy común que el ser humano cuando va a hacer algo grave se oculta, trata de hacerlo a escondidas. Entonces, todo lo que se comete en la tierra de pecado está registrado en el cielo. ¿Ya nos imaginamos cómo está el cielo? Entonces está lleno, en los libros del cielo está lleno de maldades, ¿cierto? Unas confesadas, arrepentidos, como es el caso de los hijos de Dios, que ahí en ese caso viene entonces lo que decía el hermano José Varela, y es que eso viene sobre Cristo, y Él cargó nuestros pecados, y llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Muy bien, entonces quienes nos hemos confesado han sido puestos sobre Cristo, y Él como sumo sacerdote está en el lugar santísimo, allí con sus pecados, o más bien con los pecados del pueblo, porque los llevó y hizo su sacrificio. Su sacrificio hizo que hubiera perdón, pero aún así los pecados están ahí registrados. Segundo, los que cometen pecados y no se han arrepentido de ellos, también están registrados allá, solo que sin perdón. Y están registrados en los libros del cielo. Entonces, el santuario del cielo, el lugar santísimo, está contaminado, no porque allá se hagan pecados, sino porque se cometen aquí, pero son registrados allá. Entonces, ahí están. Los libros del cielo están cargados de pecados y todo lo que se hace en la tierra está allá, registrado, y está la carga del pecado allá. Sí, sí es libros, que yo dudo que sean libros, aunque la expresión bíblica es: vi los libros abiertos, los muertos grandes y pequeños, y los libros se abrieron. Sin embargo, es una manera de Dios expresar en el término nuestro lo que nosotros manejamos. En ese tiempo se manejaran libros. Tal vez si en este momento se hubiera dado la visión, hubiera dicho: vi unos computadores, ¿cierto?, registrados, y seguro que el cielo es mucho más moderno que nosotros. Yo ya me imagino, pues, o no me alcanzo a imaginar más bien cómo serán los registros del cielo. Porque a medida que el ser humano avanza, pues más técnico se vuelve, más sistemático, pero el cielo sí debe ser fuera de lo común. Fuera de lo común. Hermano, vendría siendo extraño pues que en ese tiempo, pues, ejemplo, Dios, según la época o el tiempo, le da a conocer a esa persona para que dé a interpretar a uno, claro, ¿cierto? Y digámoslo así, en ese tiempo sería como extraño o difícil que él le diera a interpretar algo que en esa época pues no se veía. No, es que donde le diga, y tenían celulares en sus manos, todo el mundo hubiera dicho: celulares, ¿eso qué es? ¿Cierto? Entonces Dios es tan bien en todo que según la época Él revela, sí. Él revela para que podamos entender. Gracias, muy amable por esa buena observación. Puede ser diferente, ¿cierto? Así es. Hay lugares todavía donde los hermanos les incomoda que un hermano saque un celular para leer lo que tiene allí la Biblia. Pero hermanos, eso fue como cuando la Biblia estaba en papiros. Y alguien se ocurrió: no, pergaminos. Y los pergaminos son pieles de animales. No, pero ¿cómo se le ocurre? Esos de animales. Esto debe estar en papel de papiro, así bien sagrado, bien natural, ¿cierto? Y les dio la idea de aceptar que pasaran a pergaminos. Y después de pergaminos, a un papel más moderno. ¿Cómo se le ocurre? Esto es un rollo. De paso, la Biblia habla de rollos, ¿no? Esto es un rollo, ¿no? Pero ¿cómo va a pasar a un papel? Imposible, no, eso no puede ser, ¿cierto? Y hoy nos da dificultad que se pase más sistemáticamente la Biblia al computador, a la tablet. Bueno, ya está desapareciendo, y
y dicen que van a desaparecer los computadores y no sé qué más, que bueno, hay un montón de... Bueno, pero cerramos ese paréntesis. Entonces, ¿el cielo está cargado de pecados? Claro que lo está. El único que puede abrir el libro que tiene 7 sellos es el Cordero de Dios. Entonces, el único que podía pasar al lugar santísimo a hacer esa purificación, limpiar todo el pecado, es Cristo Jesús. Así que de 1844 para acá, Cristo está revisando cómo están esos libros cargados. Y nosotros no somos los menos, hermanos. Nosotros decimos, sí, el borracho, la mujer de la vida difícil allá en la cantina, el sicario, el vendedor de drogas, el mismo drogadicto, qué sé yo. Bueno, un montón de cosas que nosotros decimos tan malas allá. No lo crean, no lo crean. Los seres humanos, y Dios nos ayude para que podamos ser diferentes, pero los seres humanos, cristianos también, tienen muchas cosas que se registran de día y de noche. A la luz y a las tinieblas hay muchas cosas. Entonces Cristo llegará el momento cuando se levantará, habrá terminado y dirá, hecho está, que es lo de Apocalipsis 16, 17. Y cuando Cristo diga hecho está, es terminé de purificar el lugar santísimo. Ahora salgo a la tierra y ahora viene la tierra a traer el juicio sobre la tierra. Entonces estamos viviendo lo que nosotros llamamos el juicio previo a la venida de Cristo o el juicio investigador. Entonces Cristo lo que está investigando es quién de verdad se arrepiente y quién no. ¿Ustedes creen que entre los llamados cristianos hay miles, y yo le agregaría millones de cristianos que no están arrepentidos? Claro, están en la iglesia por otras circunstancias, se bautizaron por otros impulsos. Ni uno en 20. ¿Judas estaba entre los 12? Sí, predicaba y bautizaba. ¿Judas bautizaba? Sí, la Biblia dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos. ¿Y Judas estaba entre los discípulos? Claro que sí. Entonces Judas bautizaba, Judas predicaba. Bien, ¿pero estaba convertido Judas? No. Y Pedro, hasta la muerte de Cristo, estaba sin convertirse. Es más, la mayoría de los discípulos, de los 12 apóstoles, hasta la muerte de Cristo no estaban convertidos. Y Dios nos ayude a llegar al arrepentimiento, porque ese es el plan del Señor. Dios me ayude a llegar al arrepentimiento y a ustedes también. Muy bien, entonces eso es lo del... Bien, durante la lección vimos varios asuntos interesantes. Vimos la ira del Cordero. Vimos la ira del Cordero. En primer lugar, hermanos, la ira de Dios nunca la relacione con la ira suya, ni la mía ni la de nadie. Dios no se enoja como nosotros nos enojamos. La ira de Dios no es que se puso tan bravo que ya no lo controla nadie. Se salió de la ropa porque se descontroló. Eso nos da a los seres humanos, a Dios no. La ira de Dios es un reclamo de la justicia. ¿Dios mata a las personas? Piénselo bien. ¿Dios mata a las personas? Y había que venir el juicio del fin del mundo, donde dice que Dios va a hacer llevar fuego del cielo y los va a destruir a todos. Dios es fuego consumidor. Muy bien. Pregunto para que la tengan clara. ¿Dios mata a las personas? No. No. Dios mata el pecado porque Dios no lo puede tolerar. La Biblia dice, y a los que estaban a la izquierda, dijo, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado, ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. No ha sido preparado para los seres humanos, para el diablo. Pero los seres humanos se agarraron tanto al pecado que ahí van agarraditos. Se van detrás. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a destruir? ¿Qué es lo que Dios va a castigar? ¿Qué es lo que Dios va a acabar con el pecado? Y todos aquellos que se aferren de él. Entonces, se aferra al pecado, suelte esa cuerda que está llena de energía, o más bien, no toque esa cuerda que tiene una carga alta, un alto voltaje de energía, de electricidad.
Y él dice, ¿qué va? Eso no. Vea, no la vaya a tocar, pero va y la toca, ¿y qué pasa? Se murió de una. ¿Lo mató el que le dijo? ¿Le mató el que le dijo? No, lo mató la energía. Muy bien. Dios va a destruir el pecado y todos aquellos que se agarren del pecado. Dios trae la destrucción para el mal y el autor del mal, que es el diablo. Entonces, cuando dice que la justa ira de Dios. Ahora, me llamó la atención y yo no lo había mirado desde ese punto de vista en la lección, y yo sé que ustedes lo miraron. Cuando los impíos digan, ha venido, a ver, que se me fue la paloma, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, a ver, para que me ayuden, porque se me fue. 6:15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Los impíos dijeron, uy, ¿qué es esto tan raro? Ay, ¿qué está aconteciendo? ¿Y eso qué es que yo no sé? Ellos no dijeron eso. Ellos sí sabían. Entonces, como decimos nosotros coloquialmente, sí sabían, pero se hicieron los locos. Ellos sí sabían. Entonces no están diciendo esto qué es. No, ellos dijeron, la ira del Señor ha llegado. ¿Sabían ellos que iba a venir la ira del Señor? ¿Lo sabían? Ellos mismos lo están expresando. El día del Señor, la ira del Señor ha llegado y ¿quién podrá estar en pie? Entonces ellos sabían que iba a venir la ira del Señor o el castigo de Dios. ¿Ellos lo sabían? ¿Son castigados así inocentemente? ¿Dios castiga a las personas inocentemente? No, lo vimos en la lección de esta semana. ¿Habrás de castigar al justo con el impío? ¿Quién dijo esas palabras? ¿A quién se las dijo? Al mismo Dios. Porque Dios va a destruir a Sodoma y entonces el Señor dice, le encubriré a Abraham. No, le voy a contar, vea, voy a destruir a Sodoma, a Gomorra. Y ahí entra Abraham a interceder. Señor, si hubieran 50, 45, 40, 30, 20 y 10. Señor, castigarás al el juez de esta tierra, habrá de hacer lo que es injusto. No. Entonces, Dios ha advertido a todos los seres humanos y nos está advirtiendo y nos pide que le advirtamos al mundo que vendrá el fin del mundo. ¿Los impíos serán destruidos sin previo aviso? No, serán avisados. Sería injusto, ¿no? Sería injusto que el Señor. Y si alguien se presentara, hijo, está perdido, le dice el Señor, hijo, ¿cómo me duele? Usted está perdido, mi Señor, pero yo no sabía. Si no sabía, ¿quién sería el injusto ahí si lo castiga? Dios. Dios no es injusto, Dios le va a dar a conocer, hermana Estela. Por eso es que esa es la misión de nosotros, dar a conocer el mensaje. Sí, señora. Ninguno se puede quedar sin conocer el mensaje. Sí, señora. Ninguno, porque entonces sería Dios injusto de. Oiga, y era que a mí no me llegó, a mí nunca me dijeron. Nunca me dijeron. Mire, la proliferación de iglesias evangélicas, que en gran parte Satanás tiene su interés, han sido permitidas por Dios, porque aunque tengan una cantidad de errores en sus doctrinas, tienen también una cantidad de verdades suficientes para que la persona, si cree, se salve. Entonces, hay iglesias donde los pastores están detrás del dinero. ¿Sí sabía que hay iglesias donde el pastor, lo único que tiene en mente el pastor es la parte económica? No más. Pero detrás de esa situación egoísta de ese pastor, aún hay mensajes que él predica, aunque no sean todas verdades, pero hay verdades que el Señor hace y deja que se prediquen para que nadie pase inocente. La venida de Cristo, el día final, el juicio final. Bueno, entonces Dios no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Nos dio el diluvio, hermana, dígalo. Gracias, hermana. Y ahí le acuño con lo que Jesús dijo, perdónalos, pero nunca dijo, perdónalos porque no hacen lo que saben.
Nunca dijo así. Pero sí dijo, perdónalos porque no saben. Entonces, nadie por inocente será condenado. Todos tendrán oportunidad. Hay de aquel que sabe hacerlo bueno Y no lo hace, sí, señor. Entonces, hermanos, somos advertidos. Y concluyo diciendo que Dios envió el diluvio no solo para castigar la maldad de ese tiempo, sino para que quedara como ejemplo para nosotros los del último tiempo.